Hola y bienvenidos a Aprende Computación. En este vídeo vamos a hablar acerca de las funciones lambda. Las funciones lambda son una forma de escribir funciones, una forma reducida, ¿vale? Porque por cómo son solo pueden contener una expresión y por lo tanto van a ser reducidas y normalmente se escriben en una sola línea. Tiene algunas características en comparación a definir las funciones con def que ya veremos, pero bueno, básicamente son prácticamente lo mismo. A priori da igual cuándo usar una o cuándo usar otra, pero es verdad que es algo que se utiliza, así que vamos a ver cómo definirlas y cuáles son esos casos en los que se haría en verdad más una función lambda que otro tipo de función. Entonces, una función lambda puede tener de 0 a ningún argumentos, ¿vale? Y solo puede tener una expresión. Y la sintaxis que veis es esta de aquí. Lambda, los argumentos que le queramos pasar, que son pues igual que una función, pues x, y, z, bueno, las variables, los parámetros. Y luego la expresión, que es lo que vamos a ejecutar. Entonces, siguiendo esa estructura, para crear una función lambda, simplemente pues tendríamos que hacer, pues por ejemplo, lambda, vamos a pasar un argumento que va a ser x, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es calcular la potencia de 2. Con esto ya lo tendríamos creado, ¿vale? Y veis que nos aparece un objeto de tipo lambda. La lambda se puede asignar a una variable. Una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es cuadrática, ¿vale? Y entonces cuadrática va a ser igual a lambda de x al cuadrado. Entonces, si queremos usar la función de lambda, ahora mismo tendríamos, por ejemplo, la opción de hacer cuadrática, y esto es algo, es un calable o bueno, algo llamable, algo que es una función, algo que se puede llamar y que tiene unos parámetros. Entonces simplemente haríamos cuadrática y le pasaríamos el número, que sería el equivalente a este parámetro de aquí. Si ahora le damos control enter, vemos que efectivamente nos daría 2, porque 2 elevado a 2, 4. Y de la misma manera podríamos utilizar la lambda sin tenerla que guardar en una variable. Simplemente la tenemos que meter entre paréntesis y luego creamos los otros dos paréntesis de la función. De esta manera estaríamos llamando a la lambda inmediatamente después de definirla, sin que haya que guardarla en una variable, en una memoria o en ningún lado. Bueno, esto sería con un argumento. Se podría hacer también sin argumentos, ¿vale? Vamos a verlo aquí, que no lo he hecho. Y bueno, una lambda sin argumentos pues la podríamos definir de la siguiente manera. Hacemos pues por ejemplo lambda sin argumentos y aquí le podríamos decir pues por ejemplo print 1 y llamamos a la función, ejecutamos y pues ahí vemos que tenemos print 1. Esa es otra forma de hacer, no es que tenga sentido, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Luego pues igual manera que lo hemos hecho con un único argumento, lo podríamos hacer con dos. Así que bueno, en este caso vamos a crear una lambda que va a ser para sumar dos números y vamos a hacer pues lambda x, y igual que parámetros, ¿vale? Ahora dos puntos y ahora vendría la expresión y la expresión sería x más y. Vamos a guardar esto en una variable que va a ser sumar y ahora aquí pues podemos llamar a la función sumar de 1 más 2 o bueno 2 más 3 y nos da que es 5. Y bueno, esto se puede hacer con infinidad de argumentos porque como os digo al final no deja de ser pues igual que definir una función. Así que vamos a hacer otra que va a ser por ejemplo pues la suma pero de todos los números, y todos los números va a ser pues por ejemplo lambda, le vamos a poner asterisco, le vamos a poner ar aquí para que sume todos los argumentos que le vamos a pasar y pues aquí simplemente hacemos sum de x, ¿vale? Si hacemos esto vamos a dar aquí sumar y por ejemplo le pasamos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, vale, esto es porque aquí es args, pues ya tendríamos la suma de todos esos números, ¿vale? Esta función que hemos hecho aquí es realmente lo mismo que esto, pero bueno, solo es un ejemplo. Si no entendéis cómo funciona esto del asterisco y tal, os dejo por aquí arriba un vídeo en el que hablo de los usos del asterisco en Python y cualquier duda pues dejadla en los comentarios. Y bueno, otra cosa que os decía al principio, las lambdas solo pueden tener una expresión, ¿vale? Aquí si os fijáis solo hay una suma o solo hay pues una suma o una exponenciación, solo hay una cosa, no se puede poner dos líneas en una, no hay ni con coma ni con nada. Pero lo que sí se puede hacer es juntar varios pasos, ¿vale? Varios lambda y irlos pasando por argumentos, ¿vale? Bueno, al final pues lo cual es una variable y una variable es un tipo, en este caso es una lambda y pues tú puedes requerir que te pasen una lambda, que te pasen una función, que te pasen algo del tipo calable que se pueda ejecutar. Entonces para hacer eso vamos a crear una lambda que lo vamos a llamar step 1 por ejemplo y va a ser igual a lambda y a esta función necesitará dos parámetros, pues el que nosotros queramos, bueno, no es que necesite dos, pero vamos a hacer que tenga dos. Vamos a tener un número que va a ser x y luego vamos a tener fn, que fn nos va a devolver otra cosa, ¿vale? Y va a ser la función, va a ser nuestro lambda 2. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente pues x por lo que nos devuelva la ejecución de fn, ¿vale? Este sería nuestro paso 1. Y ahora aquí tendríamos 2 y el step 2 sería pues por ejemplo lambda, aquí le vamos a pasar un número, pues va a ser x por ejemplo, y aquí lo que vamos a hacer pues que x esté multiplicado por la potencia, o sea, que esté elevado a 2. Entonces para usar estas dos lambdas, que es como tener dos funciones en la misma línea, pues lo podríamos hacer de la siguiente manera. Hacemos step 1, ¿vale? Y step 1 necesita que le pases dos variables, una que sería un número, por ejemplo 10, y luego el otro sería
sería step 2, y en este step le vamos a pasar otro número, que es el número que nosotros queremos multiplicar, y entonces en este caso pues le podemos dar 10. O bueno, otra cosa mejor que quizás podríamos hacer es aquí pasarle la x, ¿vale? Que sería este de aquí, y así este número que le pasemos ya está. A este recordad que no hay que llamarlo, tenemos que pasar el paso, la función sin llamar. Esta función se ejecutará aquí. Si ahora ejecutamos este paso y ahora ejecutamos este, lo que vamos a estar haciendo es que 10 a la 2 por 2, entonces nos daría 200. Si ejecutamos, vale, había un pequeño error, pero bueno, el concepto que os tiene que quedar claro es que aquí tenemos una lambda, le vamos a pasar una función y por lo tanto esa función se va a ejecutar aquí. Le estamos pasando la variable de la función, entonces esa función la llamamos aquí. Esta función será el equivalente a esta lambda, que tiene un parámetro que es x. Simplemente haremos función y el parámetro estamos llamando aquí, y lo que nos devuelva esta lambda es lo que vamos a multiplicar a esta x aquí. Entonces bueno, simplemente lo que va a pasar es que le hemos pasado el 10 y pues lo que hará será ejecutar este de aquí, que será 10 por 10 100 por 10 1000, ¿vale? Y bueno, de esa manera pues así tenemos el resultado. Fijaros que aquí pues como os digo no estoy llamando a la función, no estoy haciendo aquí step 2 de 10, ¿vale? Porque entonces esto me retornaría el resultado que sería 100, y 100 no es algo que yo pueda ejecutar, o sea, ahí fallaría. Por eso tener cuidado, ¿sabes? Son cosas que se pueden hacer en Python, se pueden pasar funciones sin ejecutar para que se ejecuten dentro y ya está, que serían como callbacks, creo que sean también funciones de primera clase si mal no recuerdo, y bueno, es como al final una función pues no deja de ser tratado como un objeto, como una clase. Hasta aquí cómo juntar varias lambdas o hacer lambda multiexpresión. Ya veis que realmente no es que yo aquí pueda tener varias lambdas, pero bueno, puedo hacer algún chanchullo, puedo hacer alguna cosa pues para que parezca que se puede hacer. Podréis pensar, pero ¿para qué utilizo esto? ¿Qué diferencia hay entre usar def y usar lambda para definir función? Y la respuesta es ninguno, porque algunos podréis pensar, bueno, puedo definir lambda en una línea y def solo lo tengo que definir en dos líneas, pero no es cierto. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, def suma, y aquí, por ejemplo, igual que antes, args, dos puntos, y aquí return sum de args, ¿vale? Y si yo ejecuto esto, yo aquí tengo suma, y yo aquí tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, y va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Va a funcionar exactamente igual que si yo aquí hago, por ejemplo, suma, y esto es igual a lambda, bueno, lo que hemos visto antes, ¿no? De lambda de asterisco arg, y aquí pues sum de arg, ¿vale? Y si aquí hago, por ejemplo, otra vez suma de 1, 2, 3, 4 y 5, pues igual me va a devolver 15. Y luego también si definimos, por ejemplo, una función, vamos a ver los pasos que tiene. Para ello lo vamos a hacer con este módulo this que tiene esta función this, y por ejemplo definimos la función que vamos a hacer una más sencilla, vamos a copiar esto y aquí simplemente pues vamos a decirle que queremos x, y aquí vamos a hacer que queremos x más x. Esta sería nuestra función de sumar ahora, y por ejemplo para ver los pasos que va a tener esta función simplemente hacemos this suma, y vemos que estos van a ser los pasos: cargar rápido, una suma binaria y retornar un valor. Esto es lo que va a hacer. Y si definimos una lambda que haga exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a volverlo a copiar y hacemos aquí una x y aquí una x más una x, y si ejecutamos este código vamos a ver que realmente internamente es exactamente lo mismo, ¿vale? Donde puede no ser exactamente lo mismo es que una función def, o yo al menos no he encontrado la manera, no puede ser invocada inmediatamente. Entonces depende de algunas cosas, quizás si tengamos que usar lambda o tengamos que usar una función. Por ejemplo, si queremos invocar una función en la misma línea, ¿vale? Vamos a empezar con lambda. Lo que habíamos visto antes es que teníamos de la siguiente manera: lo metíamos entre paréntesis, esto nos iba a dar el objeto de la función y ya lo podríamos llamar, y aquí le ponemos 2, ¿vale? Entonces 2 más 2, 4. Pero si hacemos lo mismo con la suma, va a darnos un fallo. Entonces en este caso no va a poder ser invocado de forma inmediata. ¿Cuándo deberíamos usar lambda? Bueno, yo he encontrado dos motivos, tanto leyendo en internet como por mi experiencia, y es cuando se requiere usar una función que necesite ser llamada inmediatamente al final de la definición y no sea necesario estar creando funciones solo para eso. Por ejemplo, podríamos tener una función muy tonta, como ya veremos más adelante, para ordenar, y que bueno, no tengamos que estar definiendo una función y por lo tanto un fichero y una librería, porque es algo muy concreto que solo queremos en ese punto. Simplemente es, bueno, igual que hacemos una suma de dos números y no creamos a lo mejor una función nueva para hacer esa operación, pues a veces tampoco tiene por qué ser necesario definir funciones, ¿no? Hay casos en los que definir funciones es algo que no es necesario, que simplemente necesitamos que ahí se ejecute un código y ya está. Entonces, bueno, para ese tipo de casos. Y también porque a veces, aunque pueda parecer lo contrario, se va a volver más legible utilizar una lambda que utilizar una función propiamente dicha, dependiendo también de, bueno, cómo esté esa función, ¿no? Definida. Entonces, ahora vamos a crear, por ejemplo, una función que nos sirva para testear. Entonces vamos a hacer def test, en el que, bueno, le vamos a pasar esa función. Y lo único que vamos a hacer en esa función, pues va a ser llamar.
llamarla, ¿vale? Y la vamos a imprimir. Vamos a imprimir el posible resultado que nos devuelva llamar a esa función. Vamos a crear una función que va a ser def, por ejemplo, pues volvemos con el ejemplo de todo el rato, def suma args, o bueno, para que sea más fácil, pues dos números x e y. Y vamos a hacer return de x más y. Ejecutamos y bueno, entonces si queremos usar esa función en test, pues bueno, simplemente hacemos test y testéame la función de suma que le va a pasar x y le va a pasar y bueno, que le va a pasar dos números, pues 2 y 5, por ejemplo. Ejecutamos, bueno. Y bueno, falla porque no me he dado cuenta que aquí realmente lo que le tenemos que pasar es la función. Entonces, bueno, vamos a pasarle aquí directamente dos números, ¿vale? Pues el 2 y el 5. Vale, entonces ahora sí hacemos el test y la suma y vemos que tiene 7, ¿vale? Entonces aquí tenemos que hacer una función que simplemente nos sume dos números. Entonces podemos hacer así, test, suma. Y entonces esta librería, esta función de suma la podríamos tener en otro lugar y tendríamos que estar investigando y tal. Ahora pues queda muy claro que es suma, pero aquí no queda claro porque no sabemos el número de parámetros que tiene ni nada, a no ser que bueno, tengamos algún chivato de estos que nos lo digan, pero si no, habría que estar investigando. Si lo hacemos con una lambda, ¿vale? Simplemente, como se puede llamar al final de la definición, haríamos pues lambda, ¿vale? Dos parámetros, x, y y aquí x más y. Entonces, si lo ejecutamos así, vemos que ya funciona, ¿vale? Vamos a hacerlo como lo tenía aquí puesto en el guión. Y aquí vamos a llamar a la función suma, que va a ser igual a esta lambda, ¿vale? Para que veáis que, bueno, igualmente se puede hacer de las dos maneras. Podemos definir la función así de forma sencilla, ¿vale? Y la guardamos en una variable, que sería lo mismo que esto. O directamente la podríamos poner aquí, porque esto ya no se vuelve el objeto que puede ser llamado, que es un calable. Entonces, pues bueno, a veces esto puede resultar más intuitivo, más visual y saber que, bueno, que a test le tengo que pasar una función que sume dos números que quizás esto que es suma, porque suma puede ser el mismo número o no. Entonces, bueno, ya os digo, depende un poco del caso, eso ya es un poco a vuestro criterio. Y otro caso donde a veces puede resultar ser más legible es, por ejemplo, cuando tenemos algo de este estilo, ¿vale? Este es un ejemplo que me he encontrado en Stack Overflow y aquí, por ejemplo, tenemos una lista de listas y las listas siempre tienen dos elementos y tenemos que ordenar los elementos por el segundo ítem, de tal manera que el primer elemento va a ser este porque es 1, bueno, será este porque es menos 3, después será 1, ¿vale? Pues será este porque es 2, después será este porque es 10. Si quisiéramos ordenar por el primer elemento, pues primero sería este, luego sería este, luego sería este, luego sería este, es decir, que ya estaría ordenado. Para hacer esto tendríamos que definir una función que pues podría ser, por ejemplo, diffKey, ¿vale? Y cuando hagamos diffKey, pues bueno, tenemos que pasar un valor, pues la x, que la x en este caso sería la tupla que le vamos a pasar y aquí simplemente le diríamos, bueno, pues return x y queremos la primera posición, porque es la posición que es lo que se va a utilizar para ordenar. Si queremos ordenar ese array, tenemos dos formas de hacerlo, lo vamos a ver en el siguiente vídeo, así que si no queréis perderoslo, pues suscribiros. Entonces, para ordenar la lista, pues utilizaríamos la función sorted, pondríamos a, y la función sorted tiene un parámetro que es key, que es para que le establezcas la función que va a indicar cómo ordenar los elementos. En este caso sería esta función key de aquí y nos va a decir que, bueno, se va a ordenar por el primer elemento de aquí, ¿vale? Por el primer elemento de esta lista de 2. Entonces, si ahora hacemos key igual a key, veis que nos lo ha ordenado como os había dicho. Primero menos 3, luego 1, luego 2 y luego 10. Mucha gente suele llamar a funciones como el parámetro al que se le va a pasar. Entonces, este es el parámetro de sorted y de sort, que es key. Entonces, mucha gente va a llamar a esta función como key. A veces le pondrá otro nombre, pero si tú solo tienes esto y esto lo estás importando de algún lado, tendrías que ir a buscar dónde está esto y por qué está ordenando así. Y no siempre es fácil de buguear. Entonces, a veces simplemente tienes que mirar el código antes de empezar a utilizarlo. Entonces, bueno, si pones una lambda, que es lo que vamos a hacer ahora, tu key sería pues simplemente lambda de una x, que esa x sería el elemento que está aquí, y luego pues lo que queremos es simplemente decirle, bueno, pues de esa x cógeme el primer elemento, y esto me va a hacer exactamente lo mismo, o si quisiera el otro elemento, pues el 0, de tal manera que también si tengo que hacer cambios rápidos, pues no tengo que irme a otro fichero, a lo mejor a otro módulo, o a lo mejor a otro lugar a modificar ese fichero, sino que simplemente lo estoy modificando aquí. Esto es uno de esos ejemplos que os digo que, bueno, haces simplemente, igual que sumas un número, igual que defines una variable, simplemente necesitas definir un código que se ejecute, y que para eso no siempre vas a tener que estar creando variables y librerías o lo que fuera. Bueno, es uno de esos ejemplos, claro, pero igualmente esto pues al final depende de vuestro criterio y de lo que vosotros consideréis buenas prácticas y de cómo lo hayáis definido en vuestro equipo. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo utilizar sort y sorted, ¿vale? Así que no os lo perdáis. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.